Cordial saludos, soy Emarit Patricia Marín Ruiz. Voy a presentar la conferencia sobre la autoría, formulación y evaluación de proyectos como requisito para grado de la especialización en evaluación ambiental de proyectos. Como objetivo se tienen presentar los conceptos asociados a la gestión de proyectos y metodologías para la formulación de los mismos, considerando etapas o el ciclo de vida de los proyectos y los estudios que son requeridos para obtener información que permita la toma de decisiones frente a una alternativa de solución. También se expondrán definiciones, criterios, métodos y técnicas que son utilizados en las evaluaciones de los proyectos de inversión que permiten también la toma de decisiones y se señalarán elementos generales de las metodologías, estándares y herramientas que habitualmente son utilizadas para la estructuración y dirección o gerencia de proyectos de inversión. El contenido a presentar está organizado en el módulo 1, Fundamentos de la gestión de proyectos, que a su vez comprende la unidad 1, Contexto de los proyectos, y la unidad 2, Formulación del proyecto. El módulo 2, la evaluación de proyectos y herramientas metodológicas, comprende la unidad 1, evaluación de los proyectos, y la unidad 2, herramientas metodológicas. El módulo 1, fundamentos de la gestión de proyectos, tiene el siguiente contenido. En la unidad temática 1, contexto de los proyectos, se presentarán conceptos básicos a considerar en un proyecto de inversión, se revisarán tipologías de proyectos más comunes en la gestión de proyectos, se abordarán aspectos fundamentales en las metodologías que frecuentemente se utilizan para la formulación, como son árboles de problemas y de objetivos, matriz de marco lógico, cadena de valor, y se expondrán aspectos relacionados con las etapas o fases del ciclo de vida de un proyecto, como son preinversión, inversión, operación y evaluación ex post. En los conceptos básicos sobre los proyectos se debe primero aclarar que el proyecto es un instrumento que permite materializar una idea o propósito, ya sea personal o institucional, frente a un problema u oportunidad que se ha identificado. Se entiende como un esfuerzo temporal, es decir, tiene un comienzo definido y un final, y se lleva a cabo a través de una serie de actividades que han sido planeadas sistemáticamente para generar un producto o entregable, es decir, bienes o servicios. Algunas de las razones que pueden dar lugar a un proyecto de inversión, como se ve en esta gráfica, pueden ser cumplir requisitos regulatorios legales o sociales, crear, mejorar o reparar productos, procesos o servicios que están en implementación, satisfacer las necesidades o solicitudes de los interesados e implementar o cambiar estrategias de negocio o tecnologías. Como elementos comunes en los proyectos tenemos, primero, los objetivos, que son afirmaciones que expresan una finalidad o un propósito que deben ser realistas, medibles, alcanzables y precisos. El alcance, que es el que establece hasta dónde se pretende llegar mediante el proyecto, fijando unos límites, dónde inicia y dónde termina, e identificando los entregables o productos que se van a obtener a través del mismo. Las metas, que corresponden a magnitudes o valores programados como compromisos a cumplir mediante el proyecto en un tiempo determinado y que tienen una estrecha relación con los objetivos que se han propuesto. Los indicadores, que son instrumentos que sirven para interpretar un dato o un conjunto de datos que están directamente relacionados con las metas que se han definido. Estos indicadores permiten hacer un monitoreo a las metas del proyecto y permiten que de forma cuantitativa o cualitativa se evalúe el desempeño. Las actividades son acciones que se realizan de forma lógica en el marco de un proceso y que permiten a su vez obtener productos, ya sean bienes o servicios, planeados dentro del proyecto. La población objetivo, que hace referencia a aquella población a la cual se dirige el proyecto o la que será beneficiaria directa de los bienes o servicios que se generarán a través del proyecto, la cual debe estar debidamente caracterizada teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas, culturales, políticas, entre otros. La localización o zona o área de influencia tiene que ver con el espacio en el cual se implementará el proyecto o se llevará a cabo la intervención y está determinado por delimitaciones ya sean geográficas, político-administrativas, organizacionales, de infraestructura y hacen parte del alcance del proyecto. Su identificación está directamente relacionada con la ubicación de la población objetivo.
Los recursos son todos aquellos insumos, materias primas, tecnologías, capital financiero, personas y otros requerimientos que demande el respectivo proyecto para su implementación. El ciclo de vida. Como ciclo de vida se entienden todas las fases por las cuales atraviesa un proyecto o los procesos que tiene un proyecto desde que se inicia hasta que se da por terminado o finalizado. Los árboles de problemas y objetivos son herramientas que permiten la identificación de un problema y de forma gráfica permiten delimitar el problema central o situación actual que se está padeciendo. Luego permite definir un objetivo general o central e iniciar la formulación o estructuración del proyecto. Este ejercicio requiere la participación y aporte de quienes padecen el problema. Como se puede ver en las siguientes gráficas, primero se presenta una situación negativa, identificando las causas o raíces que llevan a ese problema central que se está definiendo y a su vez ese problema central tiene unos efectos o ramas en el árbol que se generan, digamos, como una situación negativa. En la cara opuesta, que sería la situación positiva a modo de espejo, esta información negativa se transforma en positiva, es decir, las causas directas e indirectas pasan a ser acciones de tipo positivo, el problema central se redacta a modo de objetivo en una forma positiva y los efectos directos e indirectos también se transforman en una situación positiva. La matriz de marco lógico establece una intersección entre cuatro niveles de objetivos y cuatro ámbitos de gestión que están organizados en una lógica vertical y una horizontal. La vertical garantiza que las acciones contempladas en un proyecto estén directamente asociadas a los motivos por los cuales se formula el proyecto, que están establecidos según un árbol de problemas y objetivos, y que las acciones sean las suficientes para llegar a la solución esperada. En la lógica horizontal se establecen indicadores verificables objetivamente, que son los que permiten comprobar si las acciones están contribuyendo a los resultados esperados y a los objetivos planeados, y si hay un adecuado uso de los recursos que se han asignado al proyecto. En este análisis se incluye el contexto y el entorno del proyecto. Como se puede ver en la siguiente gráfica, el árbol de objetivos es transformado en la matriz de marco lógico y organizado a través de una estructura que se denomina resumen narrativo de objetivos con indicadores verificables objetivamente. En este caso, los efectos pasan a constituir lo que se denomina el fin dentro del marco lógico. El objetivo general es el propósito y las acciones de segundo nivel dentro de la estructura del árbol pasarían a ser aquí los componentes o bienes o servicios que se van a obtener, los cuales a su vez están basados en unas actividades que se desarrollan para obtener esos respectivos productos. En esta tabla se puede observar la estructura correspondiente a la matriz de marco lógico según lo que se ha expuesto anteriormente. La cadena de valor es otra herramienta que permite complementar y mejorar el ejercicio de formulación de proyecto. Tiene en cuenta los objetivos, el objetivo general y específico para su estructura, de acuerdo pues a un problema que ha sido identificado con la ayuda de árbol de problemas y objetivos, y se sustenta en un proceso de transformación que genera valor en cada uno de sus componentes. Como se puede ver en la gráfica, hay unos insumos que se utilizan o se procesan a través de unas actividades, los cuales a su vez llevan a obtener unos productos. Estos productos están asociados a unos objetivos específicos y a su vez estos productos llevan a obtener unos resultados, que es una sumatoria de efectos e impactos que están conectados con el objetivo general que se ha definido dentro del proyecto. En esta tabla se puede observar lo correspondiente a la estructura de una cadena de valor, donde el objetivo general parte de lo que se ha estructurado dentro del árbol de objetivos. Hay unos objetivos específicos, los cuales a su vez se asocian a unos productos que se van a obtener, que tienen una unidad de medida y una meta establecida en cantidades de lo que se va a obtener, y cada producto tiene asociadas unas actividades en forma de proceso que permiten obtenerlos, y cada actividad tiene asociado unos recursos, un presupuesto, digamos, recursos financieros que cada año se van a disponer para obtener los respectivos productos programados. El ciclo de vida de los proyectos está conformado por todas aquellas fases o etapas por las que atraviesa un proyecto de inversión, desde que surge como idea hasta que es evaluado con relación a sus logros o resultados.
Se le denomina ciclo de vida a estas etapas y comprende básicamente lo que son preinversión, inversión, operación y evaluación ex post. Aquí en la gráfica podemos observar este ciclo de vida del proyecto donde la preinversión comprende aspectos de formulación en la idea, perfil del proyecto, prefactibilidad, factibilidad y evaluación ex ante, es decir, antes de la ejecución del proyecto. Y luego viene la fase de inversión con el diseño definitivo y ejecución de actividades, que luego pasa a una operación donde se genera el beneficio o se proveen los bienes y servicios que se han programado dentro del proyecto. Aquí hay un aspecto transversal de seguimiento y monitoreo en la inversión y la operación del proyecto. Y luego viene una evaluación ex post donde básicamente lo que se va a mirar es el impacto o el éxito o fracaso que fue generado, digamos, a través del proyecto. Y en este aspecto, digamos que se generan una serie de evaluaciones para determinar en este sentido qué tan exitoso ha sido el proyecto. Dando paso a la unidad temática 2 de formulación del proyecto en este módulo 1, en esta unidad se trabajará en lo que tiene que ver con los estudios que son considerados dentro de un proyecto de inversión, teniendo en cuenta pues los elementos comunes en esta estructuración de estudios que permiten a su vez suministrar información relevante para tomar la decisión frente a una alternativa de solución, precisamente en la etapa de preinversión, prefactibilidad y determinar si se pasa o no al periodo de factibilidad el respectivo proyecto. Un primer estudio que se elabora en los proyectos es el estudio de mercado. Este estudio de mercado permite establecer la viabilidad comercial de un bien o servicio que se va a generar a través del proyecto. Revisa variables como consumo, demanda, los consumidores potenciales, las características propias del mercado, las oportunidades de expansión, los competidores, la oferta que se genera en el mercado de estos mismos bienes o servicios y también estrategias asociadas a la comercialización. Tiene en cuenta los proveedores y todo lo que tiene que ver con los costos e inversiones que implicaría llevar a cabo el proyecto. Cuando el estudio de mercado ha permitido establecer la estimación de la demanda, cálculo de volúmenes y precios de venta, se estructura el estudio técnico, que permite establecer la producción adecuada que deberá tener el proyecto para tener un uso óptimo de los recursos y establecer también el lugar donde el proyecto pueda conseguir los mejores resultados a costos razonables. Este estudio técnico permite establecer la tecnología apropiada para la producción y hacer que el proyecto sea competitivo, establecer los procesos, materiales, insumos, herramientas que van a necesitarse para el proyecto y también establecer requerimientos en términos de capital y de mano de obra para la ejecución y posterior operación del proyecto. Por su parte, el estudio organizacional, legal y ambiental tiene que ver con la necesidad de identificar cuál va a ser la organización adecuada de acuerdo a los requerimientos que necesita el proyecto, teniendo en cuenta aspectos administrativos, legales, y ambientales que permitan implementarlo de una mejor forma. En este aspecto se decide cuál va a ser la estructura, el modelo organizacional, el marco de funcionamiento del proyecto para orientar todos los esfuerzos y tareas que se necesitan al cumplimiento de los objetivos y al alcance de las metas. Al formular el proyecto es importante establecer cuál va a ser el impacto ambiental que se puede generar durante el proceso de producción, el cual debe ser analizado en todas las fases comprendidas en la ingeniería del proyecto y desde el mismo estudio técnico tener en cuenta cómo se va a afectar. El análisis de impacto ambiental tiene relación directa con el componente legal de los proyectos, ya que el desconocimiento o incumplimiento de una norma ambiental puede hacer que un proyecto genere mayores costos económicos o en definitiva sea un proyecto que esté dado al fracaso. En el estudio económico se valida desde el punto de vista económico y financiero las decisiones que se han tomado dentro del proyecto, con el fin de que los inversionistas tengan los recursos financieros suficientes para poder llevar a cabo las inversiones y cubrir los gastos que implicaría asumir tanto el proceso de producción como el tamaño como la localización del proyecto. El estudio y análisis económico es el que permite establecer el marco financiero de acuerdo a las necesidades de inversión, las cantidades y fechas de ejecución, fuentes de financiación, ya sean propias o créditos, y todos aquellos cálculos que tienen que ver con los ingresos y egresos dentro del periodo de vida útil del proyecto o el horizonte del proyecto.
Cada concepto que se establece dentro del estudio económico está asociado a una inversión, un costo o un gasto del proyecto, por lo cual deberá ser estimado para todo el horizonte o los años que dure el proyecto. Enseguida se inicia la exposición sobre el módulo 2, la evaluación de los proyectos y herramientas metodológicas. En la unidad temática 1, evaluación de los proyectos, se revisará lo correspondiente a los tipos de evaluación que se realizan en los proyectos de inversión, los cuales permiten desde el punto de vista financiero, económico, social y ambiental establecer cuál es la decisión que se va a tomar frente al proyecto en las diferentes fases del mismo. También se expondrá lo que tiene que ver con la revisión normativa ambiental que tiene que atender un proyecto que hará uso de recursos naturales y del ambiente o sobre los cuales ese proyecto puede generar impactos. En términos de los criterios generales de viabilidad, es importante considerar que es necesario evaluar si es conveniente desde los aspectos financieros, económicos, sociales y ambientales un proyecto y con ello seleccionar la mejor alternativa entre varios proyectos que se han determinado como factibles. Dentro de este ejercicio se comparan los costos, inversiones y beneficios del proyecto con otros proyectos alternativos y se define dentro de estas comparaciones de acuerdo a criterios y herramientas de análisis unificados cuál es el proyecto viable en todo sentido, teniendo en cuenta aspectos financieros, económicos, ambientales y sociales. En el análisis de indicadores de viabilidad financiera es importante unificar la unidad de medida que va a establecer los costos y beneficios a generar en el proyecto, es decir, moneda o dinero, atendiendo los precios de cada ítem considerado dentro del proyecto. También es importante considerar dentro de una elección racional que se supone que el dinero tiene un mayor valor hoy en el presente que mañana en el futuro y establecer entonces un término que se denomina valor tiempo del dinero o valor del dinero a través del tiempo. La evaluación financiera a través de indicadores requiere entonces considerar ciertos conceptos que están asociados a la matemática financiera. En este sentido, es importante tener en cuenta la ecuación que ha sido trabajada por el autor de apellido Vaca en el 2016, donde esta ecuación permite establecer, como se ve acá, cuál es el valor que tiene o que se le da al dinero en el tiempo. Teniendo en cuenta la ecuación que fue expuesta, en un proyecto que corresponde a la construcción de vivienda y que se debe determinar a cuánto equivaldrán dentro de 4 años 1.000 millones de pesos invertidos hoy a una tasa de interés del 3%, se estimaría que este valor en 4 años representaría 1.126 millones, esto es, llevando el valor de hoy a un valor futuro. En caso contrario, también se puede hacer, traer los valores del futuro a valor presente para tomar las decisiones de tipo financiero. En los indicadores financieros para la evaluación de proyectos se considera el valor presente neto, que corresponde a la diferencia entre los ingresos y egresos, contando dentro de los egresos la inversión que realizamos al inicio, traídos a valores presentes o actualizados, o es entendido también como la diferencia entre ingresos netos y la inversión inicial. En esta fórmula se puede observar cómo se calcula el valor presente neto, que a su vez estima o realiza las comparaciones entre el total de ganancias que se espera obtener frente a los desembolsos que se necesitan realizar para obtener esas ganancias, teniendo en cuenta un valor equivalente en la actualidad o tiempo cero. Como tiempo cero se entiende pues el año actual en el que se está realizando el cálculo. Necesariamente se necesita una tasa de interés de oportunidad o del inversionista o lo que se denomina costo del dinero o capital para despejar la ecuación. El resultado de la ecuación del valor presente neto nos va a permitir establecer cuando el valor presente neto es mayor a cero, que el valor o monto a ganar con el proyecto después de recuperar la inversión supera la tasa de interés de oportunidad exigida y el proyecto es viable. Cuando el valor presente neto es igual a cero, el proyecto no genera ni pérdidas ni ganancias y está obteniendo la rentabilidad a la tasa que se espera recuperar lo invertido, por lo que la viabilidad del proyecto va a depender de otro tipo de criterios diferentes al valor presente neto. Cuando el valor presente neto es menor que cero, quiere decir que ese valor o monto faltante para recuperar la tasa de interés de oportunidad exigida o esperada es el que se está obteniendo allí luego de recuperar la inversión.
o parte de toda la inversión no se recuperaría en el tiempo, por lo que el proyecto no es viable. Otro indicador financiero es la tasa interna de retorno. Se establece que al obtener el valor presente neto con un valor igual a cero, se usa una tasa interna de retorno o la tasa de descuento, que es entendida como una rentabilidad en porcentaje que proporciona el mismo proyecto a nivel interno, para una serie de ingresos y egresos en todos los periodos de la vida útil del proyecto. Se asimila a la tasa de interés máxima que se permite adquirir deuda para financiar el proyecto sin generar pérdidas. La TIR es la tasa que hace que el valor presente neto sea igual a cero. Entonces, cualquier tasa que sea menor o igual que la TIR permitirá obtener un valor presente mayor que cero. Y si la TIR de un proyecto es mayor o igual que la tasa esperada en el proyecto, el valor presente neto será mayor o igual a cero. En la siguiente fórmula se puede observar cómo se obtiene la TIR en el caso de un proyecto. La interpretación en este caso es que en un proyecto con una TIR mayor a la tasa de interés de oportunidad se acepta y es viable porque se gana más de lo esperado. En un proyecto con una TIR menor a la tasa de interés de oportunidad se rechaza y no sería viable porque es menor que la tasa exigida al proyecto y pues estaría perdiendo. Un proyecto con una TIR igual a la tasa de interés de oportunidad sería indiferente, porque el proyecto estaría ganando exactamente lo esperado con la tasa de oportunidad. El indicador del periodo de recuperación de la inversión establece el número de periodos en años habitualmente, que son necesarios para recuperar la inversión inicial que se ha realizado en el proyecto, teniendo en cuenta los flujos de efectivo futuros e incluyendo el costo del capital o tasa. En periodos posteriores a dicho periodo de recuperación se generará solo ganancias para el inversionista. Es el supuesto de este indicador. Una forma sencilla de establecer el periodo de recuperación de la inversión es sumando los flujos futuros de efectivo de cada año hasta que el costo inicial del proyecto del capital sea cubierto. En este caso se usa una fórmula simple como es la siguiente. Inversión inicial sobre flujos netos originados en el proyecto en cada periodo. Esta fórmula habitualmente se complementa al deducir la tasa de descuento de los flujos y calcular la sumatoria acumulada de los beneficios netos actualizados al periodo cero. El indicador de la relación costo-beneficio compara el valor actual o presente de los costos del proyecto con los beneficios financieros que se van a obtener, teniendo en cuenta la inversión inicial que se realiza en el proyecto. Aquí también es estimada la variación en el valor del dinero a través del tiempo, considerando una tasa de interés de oportunidad. La fórmula para este cálculo es la que se señala aquí, donde BP de beneficios es igual al valor presente de beneficios del proyecto, BP de C es valor presente de los costos del proyecto y P es igual al monto del valor inicial de la inversión, o sea, el tiempo cero o año cero. Para tomar la decisión sobre un proyecto se tiene entonces que si la relación costo-beneficio es mayor a 1, el proyecto es recomendable o viable porque los beneficios superan los costos. Si la relación costo-beneficio es igual a 1, los beneficios son iguales o los costos a los costos y no se generan ganancias. Si la relación costo-beneficio es menor que 1, el proyecto no es recomendable y se rechaza porque los costos superarían los beneficios que se esperan en el mismo. El indicador de relación costo-efectividad establece cuando en un proyecto de inversión se presenta la dificultad de estimar los beneficios financieros o no existen ingresos de este tipo o estos no son prioritarios en la evaluación de un proyecto, se realiza la comparación de los costos y la efectividad de los resultados o cambios esperados con dos o más proyectos y se calcula la relación costo-efectividad con el fin de establecer la mejor alternativa de solución. Para este caso se utiliza la fórmula que se señala en la presentación, donde BAC es igual al valor actual de los costos del proyecto y E es el indicador de efectividad. Para tomar la decisión se tendrá que analizar la opción de mayor efectividad o mayor costo, o si es pertinente asumir el aumento en costo, si hay el recurso necesario para atender ese incremento, y en el caso de menor efectividad y menor costo, si el ahorro estimado justificaría la pérdida de efectividad.
El análisis de sensibilidad en los proyectos permite hacer el estudio de varios resultados posibles o estimados de acuerdo a los flujos de caja o diferentes variables, teniendo en cuenta casos de escenarios pesimistas, probables y optimistas. Este análisis de sensibilidad permite establecer el rango en que un proyecto, con ciertas modificaciones en distintas variables o en sus indicadores, continúa siendo viable. Este análisis puede realizarse en diferentes variables e indicadores de carácter financiero, y también es posible extenderlo al análisis de los estudios de la preparación del proyecto, como el estudio técnico, modificando el tamaño, la localización o el estudio de mercado con la demanda. Entonces, a través de este análisis se modifican ciertas variables y esto nos permite establecer si modificándolas el proyecto sigue siendo viable. En los indicadores de evaluación económica es importante tener en cuenta que se asocia la evaluación económica a la identificación de impacto, sea positivo o negativo, de un proyecto en la economía. Desde este aspecto se mira la eficiencia teniendo en cuenta los recursos que crean utilidad económica, y se establece para esos impactos un valor que muestra el aporte marginal de cada recurso sobre el bienestar económico nacional. Los costos y beneficios directos del proyecto pueden ser diferenciados atendiendo a si la evaluación se realiza desde el punto de vista privado o de la sociedad en general. Esto tiene que ver con que los precios que se consideran relevantes para esos análisis no son los mismos. En la evaluación privada se usan los precios de mercado, que no reflejan el valor que tiene para la sociedad los costos y beneficios creados por el proyecto. Y ciertos beneficios y costos son transferencias, es decir, incluyen impuestos y subsidios, que son transferencias realizadas al Estado por parte de los productores o consumidores, los cuales no son considerados en la generación real de recursos para la economía. Entonces, en la evaluación económica se consideran especialmente los precios sociales. Ese precio social se entiende como el que muestra el precio real o verdadero para la sociedad del uso de un bien, servicio o factor de producción. Y para obtenerlo se utiliza la fórmula que aparece en la diapositiva. El precio de mercado se multiplica por un factor de corrección y así se obtiene el valor o precio social. De ese modo, en la evaluación económica se calcula un valor presente neto social para cada alternativa, teniendo en cuenta los flujos de beneficios netos sociales, es decir, a precios sociales, y considerando una tasa social de descuento que es establecida por las instancias gubernamentales, en este caso, en el caso colombiano, es del 12%, y así se mide el costo para la sociedad en general de hacer uso de los recursos en esos proyectos. Con la fórmula que se vio en la evaluación financiera, pues se reemplaza el tema de la tasa de descuento y los precios sociales para calcular el valor presente neto social. Igualmente, en la TIR se tienen en cuenta las mismas consideraciones y el indicador complementa la medición de rentabilidad social del proyecto con la fórmula que se vio en la evaluación financiera, pero a precios sociales y con un valor presente neto social. La TIR social es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto social sea igual o mayor a cero. En el caso del indicador de relación costo-beneficio, con la misma metodología que se utilizó en la evaluación financiera, se estima la rentabilidad social de un proyecto comparando los beneficios sociales contra los costos sociales, atendiendo, como se dijo, al valor presente neto social, obtenido a través de una tasa social de descuento y realizando el análisis en cada alternativa de solución. En los indicadores de evaluación social se tiene en cuenta que se calculan los efectos indirectos que se presentarán con la ejecución del proyecto y se integran todos los aspectos que no tienen valoración puntual en el mercado o que no es posible calcularlos a partir del mismo proyecto. Se registran las transferencias como los impuestos y subsidios con el fin de analizar su impacto distributivo. También se tiene en cuenta la existencia de externalidades o situaciones que son ocasionadas por el proyecto pero que no fueron planeadas en el proyecto, y se consideran en muchos casos que existe disposición de algunos grupos de la sociedad. Estos grupos son distintos a los beneficiarios del proyecto,
de pagar para proveer bienes y servicios esenciales a otros grupos de la sociedad que son menos favorecidos. También se usa en esta evaluación los precios sociales para determinar los valores reales o valores verdaderos que están asociados a la escasez relativa de los diferentes recursos. En esta tabla se puede observar cómo en las evaluaciones sociales se establecen comparaciones de acuerdo a las diferentes fases en las que se encuentre el proyecto y a las variables que sean consideradas para la evaluación. En la evaluación social básicamente se busca dar respuesta a tres preguntas fundamentales. ¿Cuáles son los impactos del proyecto que corresponde a la identificación de esos impactos? ¿Cuánta magnitud representa el impacto respectivo, es decir, la cuantificación del impacto? ¿Y cuánto vale o cuánto cuesta el impacto en términos económicos, que es la valoración económica a precios sociales? Para la cuantificación o establecimiento de la magnitud del impacto se manejan habitualmente dos metodologías, como es la construcción de escenarios, donde el escenario con proyecto se le resta el escenario sin proyecto y se establece una cuantificación o magnitud del impacto. Esta estimación se realiza de 5 a 10 o 15 años de acuerdo al proyecto de que se trate y se tienen en cuenta unas variables de comparación. En la cadena de valor, que es la otra metodología, se establece, como se vio previamente, unos insumos, actividades, productos, objetivos específicos y un objetivo general. Los impactos son asociados a los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo general y que generan allí unos resultados y estos a su vez suman unos efectos esperados sobre el bienestar general de la población que se traduce en el objetivo general. Entonces allí es posible identificar los efectos e impactos asociados al proyecto de inversión. La viabilidad ambiental de un proyecto está estrechamente relacionada o vinculada a la normatividad ambiental a la cual se debe someter el respectivo proyecto, cuando va a hacer uso de recursos naturales y del ambiente o sobre los cuales puede generar impactos. Esto también tiene que ver con la solicitud de permisos o autorizaciones ambientales en proyectos, obras o actividades, ya sean rurales o urbanas, cuando por su alcance requieran o no de una licencia ambiental. Las principales normas relacionadas con los proyectos en términos ambientales están vinculadas con el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente o Decreto 2811 de 1974, la Constitución Política de 1991, la Ley 99 del 93, el Decreto 2041 de 2014 que establece lineamientos puntuales sobre el licenciamiento ambiental y el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 que recoge aspectos tanto del licenciamiento como de todo lo relacionado con permisos y autorizaciones ambientales. Cuando se trata de un proceso para obtener licencia ambiental, en la evaluación de impacto ambiental se elaboran diferentes estudios, como son el diagnóstico ambiental de alternativas, el estudio de impacto ambiental, que a su vez incluye el plan de manejo ambiental, a través de los cuales se puede determinar la viabilidad ambiental del proyecto por parte de una autoridad correspondiente. También en un proyecto se puede requerir de permisos o autorizaciones ambientales, ya sea que se solicite o no licencia ambiental, como se mencionó, y entre ellos algunos son concesión de aguas superficiales, concesión de aguas subterráneas, vertimiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas para fuentes fijas, aprovechamiento forestal, ocupación de cauces, playas y lechos, prospección y exploración de aguas subterráneas y estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales. A continuación se presenta lo correspondiente a la unidad temática 2, herramientas metodológicas, donde se expondrán aspectos generales sobre planteamientos, técnicas y definiciones trabajados en metodologías y estándares que son usualmente utilizados para la estructuración, dirección o gerencia de proyectos de inversión. La primera herramienta a revisar es la matriz de priorización de problemas. Esta matriz, pues como su nombre lo indica, permite priorizar problemas. Es también denominada diagrama de priorización. Y aquí se tiene en cuenta una comparación de los problemas identificados para seleccionar y priorizar la mejor alternativa. También es posible utilizarla para establecer dentro de diferentes alternativas de solución cuál es la mejor.
Los pasos para esta matriz son establecer el objetivo que se espera alcanzar, identificar las opciones, las opciones que se plantea para la evaluación, establecer criterios, ponderación de los criterios, asignando unos pesos porcentuales, comparación de opciones, ¿sí? Calificando las opciones de acuerdo a esos pesos porcentuales que se dieron en cada criterio y seleccionar la mejor opción. La estructura básicamente consiste en definir unos criterios que van en columnas horizontales y los problemas en las filas verticales. Y al interior se registran las calificaciones asignadas en cada caso, como se puede ver en la siguiente tabla de matriz de priorización de problemas. La metodología general ajustada es una aplicación informática para la presentación y evaluación ex ante de proyectos de inversión pública en el Estado colombiano. Esta metodología fue diseñada por la Dirección de Inversión y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación y actualmente funciona en un ambiente web. Esta aplicación considera elementos de la matriz de marco lógico y de la cadena de valor. Como se puede ver en los pantallazos, en el inicial se encuentra el registro o acceso inicial a la plataforma y en el segundo se observan los diferentes módulos que componen la aplicación. Uno de ellos es identificación, el otro programación, el otro evaluación, programación y finalmente presentar y transferir. Los proyectos que son estructurados en esta plataforma deben cumplir con unos requerimientos de información en cada uno de estos módulos para poder pasar a los módulos siguientes y finalmente ser presentados y transferidos a las entidades que corresponda en sus oficinas de planeación. Esta estructuración de proyectos es el primer paso para determinar los proyectos que van a concursar por recursos, ya sea del presupuesto general de la nación o de regalías, y es el primer filtro, digamos, que se lleva a cabo para establecer la viabilidad de un proyecto, la cual, una vez otorgada, permite que el proyecto sea registrado en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. La metodología del Project Management Institute, PMI, más conocido como el estándar PMI, se encuentra estructurada dentro de la guía del PMBOK, en la cual se establecen diferentes metodologías, políticas, procedimientos, reglas y herramientas técnicas y fases de ciclo de vida del proyecto que son consideradas para poner en práctica la dirección de proyectos según este estándar. Se consideran restricciones en los proyectos que podrían afectar el logro de los objetivos, como son el alcance, es decir, dónde inicia y dónde termina el proyecto, el tiempo, el costo, la calidad, recursos y riesgo. En este estándar se consideran unos documentos claves como son el acta de constitución del proyecto, que contiene toda la información de alto nivel del proyecto, que se presentaría, digamos, al patrocinador del proyecto y al directivo de una organización. El plan integral para la dirección de un proyecto, que establece el cómo se estructura y cómo se va a ejecutar el proyecto, y la estructura de desglose de trabajo, ¿sí? Que como se puede ver en la siguiente imagen, constituye una representación de lo que son los entregables o componentes principales del proyecto y los respectivos paquetes de trabajo, o sea, el trabajo que se requiere desarrollar para obtener esos entregables o componentes. En este estándar se plantea una correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la dirección de proyectos, los cuales a su vez permiten establecer prácticas, entradas, salidas y herramientas y técnicas que llegan a caracterizar o a describir estos respectivos grupos de procesos. Las metodologías del Green Project Management, GPM, y metodología PRINCE y estrategia P5 tienen que ver con la dirección de proyectos en negocios sostenibles para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y otros compromisos en el marco de las Naciones Unidas. El Green Project Management define el estándar de estrategia P5 basado en las variables de personas, gente y su entorno, el planeta, ambiente y recursos naturales, el beneficio, factores económicos globales y financieros de la empresa, el proceso, aspectos de gobernabilidad y el producto, aspectos técnicos.
La metodología PRIMS, considerada como proyectos que integran métodos sostenibles, permite ampliar las capacidades de las organizaciones para proveer un informe completo de la cuna a la tumba en términos ambientales, incluyendo los procesos del proyecto, sus productos como aspectos críticos por medio de mediciones cualitativas y cuantitativas utilizando el estándar P5. En estas metodologías hay un instrumento sustancial que se denomina el Plan de Gestión de Sostenibilidad, como se puede ver en la imagen aquí registrada, donde se contienen especialmente indicadores claves de desempeño en las distintas variables que son consideradas para evaluar la sostenibilidad, como son la variable ambiental, el desempeño financiero, el desempeño de los productos, el desempeño de los procesos, el desempeño del personal y en términos de los impactos ambientales. Y con base en estos componentes se establecen especialmente la gestión de los riesgos de sostenibilidad. En la siguiente imagen se observa la estructuración del estándar P5 a partir de los impactos de los productos, considerando objetivos y esfuerzos, ciclo de vida y prestación de los servicios, y los impactos de los procesos, madurez y eficiencia en los proyectos. Dentro de estos impactos se consideran componentes principales como son la sociedad, es decir, las personas, el medio ambiente, las finanzas asociadas a la rentabilidad, sobre los cuales se evalúa la sostenibilidad. Estos a su vez tienen componentes como son la sociedad, están las prácticas laborales y trabajo decente, sociedad y comunidades, derechos humanos, valores éticos o comportamiento ético, y en el medio ambiente se encuentran los elementos transporte, energía, agua y residuos. En cuanto a las finanzas, se consideran elementos de retorno sobre la inversión, agilidad empresarial y estimulación económica en los aspectos regionales y locales. Las conclusiones para la autoría elaborada son las siguientes. Un proyecto de inversión requiere de una estructuración lógica y planeada en sus contenidos. Desde el mismo momento en que se identifica el problema que se pretende solucionar o la oportunidad que se quiere aprovechar. Esta identificación define lo que va a ser el alcance del proyecto inicial con unos elementos básicos que se deben considerar como son los objetivos, productos, metas, actividades, de forma tal que las etapas o fases posteriores se garanticen los recursos necesarios para que el proyecto pueda ser implementado. Desde la preinversión se inicia la formulación del proyecto con la misma identificación del problema central y la información relacionada con la situación actual, que lleva a plantear cómo podría ser la situación esperada con el proyecto sobre la población de objetivo o beneficiada y sobre las posibles alternativas de solución. De ese modo se va agregando en la planeación todo lo que son los productos, los componentes, actividades e indicadores de medición con los recursos asociados que permitirán la identificación de, digamos, de cuáles son los recursos necesarios para que el proyecto pueda ser implementado y a su vez establecer los riesgos y requerimientos técnicos, económicos, legales y ambientales, entre otros, que se deban considerar de acuerdo pues a las características de cada proyecto. De ese modo se avanza hacia la elaboración de estudios que de acuerdo con la particularidad del proyecto eh, se van a determinar, como son el estudio de mercado, estudio técnico, financieros, ambientales, sociales y legales, que van precisando la necesidad de recursos para la implementación del proyecto y acotando el alcance del mismo, con el fin de establecer la viabilidad o conveniencia de implementar el proyecto. El proceso pues se acompaña de una evaluación ex ante que permite disminuir la incertidumbre del proyecto para que el proyecto pueda pasar a una etapa de inversión y operación, es decir, para que puedan ser ejecutadas las actividades y pueda haber una operación, funcionamiento y sostenibilidad donde ya se generan los bienes y servicios propiamente. Por otra parte, la evaluación de los proyectos permite establecer la factibilidad y viabilidad de ejecución de los mismos, partiendo del uso de indicadores que permiten hacer un análisis sobre la situación en particular,
cómo está sucediendo, qué ha ocurrido y cómo se espera que suceda en un futuro, considerando la situación frente a la no intervención o a la no implementación del proyecto para proveer o prestar el bien o un servicio. Resulta pues en este sentido importante considerar una lectura integral de todas las evaluaciones para que el proyecto sea viable considerando aspectos relacionados con el inversionista, el desarrollo económico y social de un país y el impacto en el ambiente. Ese análisis permite entender cuál es la naturaleza y el alcance de cada proyecto y también dependerá de los criterios que una vez se establezcan desde las primeras fases del proyecto permitan realizar pues las respectivas evaluaciones. Las diferentes herramientas, metodologías y estándares para la estructuración y gestión de proyectos proveen nociones y lineamientos pues que es importante considerarlos en los respectivos proyectos siempre y cuando se adapten pues a las particularidades de los mismos. Y también es posible, digamos, encontrar en este conjunto de herramientas y estándares elementos que, como se pudo ver, pues resultan ser comunes entre ellos. Para finalizar, se señala la bibliografía considerada en el desarrollo de los contenidos expuestos en cada módulo.